Bueno, estrenaron la semana pasada, ¿verdad? En realidad estrené yo, esto es un reestreno. Ajá. La obra se estrenó el año pasado, la protagonista, bueno, tuvo un viaje de trabajo, por suerte, Sí. y bueno, y entré yo a este reestreno para mi compañero, estreno para mí, sí, el viernes pasado, la segunda temporada, digamos, de Los manicomios están llenos de sueños. Perdón. ¿Qué te iba a decir? Bueno, contanos eh, cómo fue preparar esta obra y cuál es el mensaje que están dejando con la obra. Bueno, yo me sumé con la obra ya hecha, mis compañeros hicieron otro Ujú. trabajo, es una obra que no tiene texto dramático, son poemas, sí, Ah, entonces hubo como un montaje que después lo hablarás con Fati, con la directora, cuál fue el trabajo de ellos. Yo ya entré a un proyecto ya terminado, digamos, así que fue diferente, pero bueno, siempre es interesante y un desafío trabajar desde otro lugar, ¿no es cierto? Ya cuando no hay texto dramático ya algo cambia, ¿no? Desde el decir y demás, teniendo en cuenta esto de los poemas y justamente lo que se dice, lo que no se dice, el poder decir, el poder poner en palabras lo que a uno le pasa, teniendo en cuenta que la temática está eh, enfocada en la salud mental y demás, el tema del poder hablar o el poder no hablar, la conexión y la desconexión son como los pilares por los que vamos atravesando en el proyecto en sí y en la apuesta, ¿no es cierto? Una primera parte, un primer acto, por así llamarlo, en donde exploramos la desconexión entre estos dos personajes y, y la imposibilidad de decir ciertas cosas, la frialdad o el quizás estar un poco distanciado de lo que estoy diciendo. Es un texto muy fuerte, es un texto muy explícito, ¿sí? Que narra en primera persona las experiencias de su autora, Marisa Wagner, sobre su experiencia habiendo estado internada en distintas instituciones de salud mental. Entonces es un texto que no es metafórico, claro, es crudo. pierde un poco el sentido de la razón, digamos, Exacto, la razón real, exacto, ¿no? exacto, A eso, ¿no? exacto, sí, sí. Obviamente. Pero bueno, trabaja, digo, a veces cuando, no sé, el actor está más en función de la escena, del conflicto. Acá la verdad es que para mí el protagonista es el texto, porque es muy fuerte. Eh, si encima uno le suma la carga de saber que alguien transitó y lo que nosotros sabemos, ¿no? Lo que está en el imaginario colectivo de lo que es un centro de salud mental. Digo, Sí, cualquiera puede imaginarse y no te imaginas justamente algo demasiado bello. no, Y en los poemas está bastante de manifiesto esto, ¿no? La soledad, la angustia, el encierro, la conexión, la desconexión, la noción o la conciencia del afuera, del no poder salir, esperar que alguien entre, el mensaje que llega, la carta que llega, bueno, eso. la verdad es que es bastante. Se toma, hay como una crítica analítica al sistema de atención a las personas que entran en un psiquiátrico de repente. Quizá en el total de los poemas hay, ¿no? Un poquito. Nosotros tratamos no de enfocarnos tanto en eso, sino más en lo que le pasa a los personajes, Ujú. más allá de eso. Pero bueno, es una mirada bastante crítica la de la autora, ¿no? Que por suerte pudo luego recuperarse. De hecho, bueno, falleció hace varios años, pero digo, estudió psicología social, ayudó a un montón de personas y demás, pero eh, tuvo una experiencia muy fuerte y hay Claro, hay que ver, o sea, una. el caso se sabe cómo fue que ella termina internada y por qué, o no se toca ese tema. No, 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 obviamente. no. Nos centramos más que nada en el estar ahí, lo Ujú. que pasa Claro, en el espacio, la relación entre los dos personajes, que bueno, al ser algo tan poético, por así decirlo, cada espectador hace su propio viaje, ¿no? sí, porque hay cosas que, bueno, a uno lo afectan desde lo emocional, Ujú, básicamente, que hace un quiebre en la cabeza que te saca del contexto raciocinio eh, social de todos los días, ujú, ¿no? Y exacto. eso es como que vos quedás, uno, que ya también ha pasado por algunas de esas experiencias, pero se ha quedado de este lado, creo, no sé si es una manera de decir o no, pero me Sí, parece que sí, sí, todavía, sí, sí. todavía seguimos siendo sociables,
para el Exacto. sistema. Exacto, sí, 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 sí. Porque hay personas que quedan no enfrascadas, pero sí esa angustia o mal momento quedó encapsulado y ese Exacto. es su pensamiento de todos los días. Sí, y así todo, uno de los textos dice que le dice un supuesto ciego al personaje de ella, Ujú. le dice, vos zafás porque la discapacidad la tenés por dentro, ¿no? Y eso también es como muy fuerte, ¿no? Porque todos los Ujú. temas de la bipolaridad, la locura en sí, digo, a veces no se nota a No. simple vista, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Como una aparente tranquilidad, puntos de quiebre, desborde, qué es lo que me hace desbordar, en qué momento, digo, hay como varias Sí, aristas que bueno, vamos explorando. yo tengo que ir a ver la obra todavía, pero también es un tema que se puede, digamos, retomar desde el bullying en la escuela Sí, hasta llegar a una edad adulta sí, y no saber manejar ciertas situaciones o que no tuvieron las contenciones necesarias de parte de los adultos responsables de cuando esas personas fueron niños y no supieron manejar situaciones claro. que la pueden Sí, llevar sí, tal a cual. ese Bueno, desborde. lo estamos viendo mucho ahora hoy en día, Ujú. ¿no? Desde series y demás. A veces no se puede precisar cuál es el hecho que desencadena, ¿no? ¿Qué es lo que Exactamente, te a hace el eso me clic? refiero. Porque Pero por ahí te bueno, quedó algo de atrás de la sí, escuela y claro, esa cosa que ocurre de adulto explota. Y exacto. ahí me parece que es en donde el quiebre se hace en la cabeza y donde uno puede caer enfrascado en algo que le afecta a la razón. Y que encima no siempre se puede pedir ayuda. Y Exactamente. si te la piden, a veces tampoco sabes cómo ayudar. Yo siempre digo, uno está por ahí preparado para acompañar, no sé, pienso en un amigo que tiene un problema emocional, un mal de amor, hasta una enfermedad del cuerpo físico, ¿no? Pero los Ujú. temas mentales no son tan fáciles de acompañar. No siempre tenemos herramientas, ¿no? Para ayudar, para apoyar, para estar. Entonces acá también entra el decir y el no decir. ¿Qué hago? ¿Digo que me siento mal? ¿Qué hago? ¿Me está pasando? Del otro lado voy a encontrar esa contención o no. Me parece que son disparadores que deja la obra que está bueno sentarse a reflexionar Claro. sobre eso, ¿no? ¿Qué me pasa si me cruzo con alguien que tiene un problema de salud mental? ¿Lo puedo Sí, ayudar? ¿Puedo hacer algo? más en la actualidad como Sí, está el tema de la salud mental que no tiene tanta atención, sino que han dejado a libre albedrío a personas que pueden tener esta problemática de alguna manera sí, y están mezclados con la sociedad, sin saber si esas personas pueden estar realmente liberadas en la sociedad. claro, si son potencialmente Claro, peligrosos para sí mismos, para exactamente. otros y más. Sí, no, es un tema complejo que creo que, yo digo, es incómodo. Es un tema incómodo para hablar. Cuesta, tiene mucho prejuicio, Sí, la locura, la terapia, todos seguimos teniendo prejuicios sobre esos temas y me parece que si bien nosotros lo hacemos desde un lugar muy poético, muy ficcionado, pues una muy puesta en escena, ficcional, obviamente. exacto, Sí, digo, estamos en el marco de un teatro, a pesar de que el público está muy cerca y está casi adentro, ¿no? Que me parece que también es interesante y los coloca ahí en un lugar de más que de espectador, de partícipe. eh, y este juego, ¿no? De estoy adentro, estoy afuera y cómo fue para vos trabajar los textos siendo que, digamos, haciendo un razonamiento ético y real de la vida, empezar a leer estos textos y significar lo que dice cada cosa y meterte con la problemática, sí, obviamente. creo que el anclaje fue por, es lo que decía un poco al principio, es tan conciso lo que se Ujú. dice, Sí, que no acepta medias tintas, ¿no? Entonces, se dicen solos esos ujú. textos, no, por supuesto que desde mi rol de actriz le fui buscando La manera emocional la de no manera. estar tan afectada, obviamente, ¿no? También, bueno, no, el primer ensayo, el primer monólogo ya estaba quebrada, Claro, porque es fuerte, porque la sensación de abandono es muy fuerte, y además que había leído un poco la biografía de la autora y es esto, resignificar que todo eso le pasó, ¿no? Y que todo ese dolor lo transformó en arte, que me parece maravilloso, porque dejó libros, eh, y si bien tienen lenguaje poético, que también hay que romperlo para que no suene que uno está claro, recitando. obviamente. Digo, había como un gran trabajo para hacer. Eh, Desde mi lugar fue un poco más sencillo porque la apuesta ya estaba armada. Mi compañero
junto con la directora hicieron el trabajo de construcción, ¿no? Digo, tenían poemas y eso se terminó conformando en una obra teatral, entonces ahí hubo otro camino que yo me perdí, no tuve. Pero el texto es muy fuerte, es muy poderoso, es muy claro y es crudo. Entonces, tratar de ir buscando la manera en estar al servicio. Yo como actriz me siento al servicio de ese texto, porque es como, no sé, si uno hace Shakespeare, uno está un poco al servicio de ese texto, claro, ¿no? Obvio, sí. Es Aprovecho un montón. para llamar al orden un poquito a las funciones de gobierno que manejan la parte de salud psiquiatra y psicológica, que empiecen a poner un poquito más enfocado sus maneras de pensar en trabajar con las personas que tienen problemas psicológicos, emocionales y psiquiátricos, Sí. porque esto viene desde la escuela, ¿no? O sea, yo ya tengo 50 y pico de años y el bullying ya existía en los años 70, y ya estamos en el 2025, han pasado 55 años y todo sigue igual. O sea, los temas de bullying o de violencia escolar en este país no se tratan, no se toman decisiones importantes que se tienen que tomar. Es más, han sacado las amonestaciones, las suspensiones, los que hacen algún mal al otro vayan a la dirección, como se decía antes, que parezca con la madre o con el padre. Esos temas, esas cosas quedan grabadas en la cabeza y con el tiempo ocurren estas situaciones que esta temática de la obra me parece que toca, y que es la no razón en un tiempo y espacio poético de puesta en escena, pero tocando un tema que es importante, que es la salud mental, porque la sociedad, esta gente también está incluida en la sociedad. Sí, tal cual, y venimos además de haber transitado una pandemia que nos metió para adentro un montón, que nos volcó a la pantalla, a la individualidad, a estar solo, a la soledad, y cada vez cuesta más hablar, ¿no? Poner en palabras y que se abra ese espacio de diálogo. Por eso el arte siempre al servicio también de lo que se necesita. Entonces es lo que rescato de esta apuesta, que me parece que abre el espacio de la reflexión de un tema incómodo, difícil y que no sé si la palabra es por suerte, pero que se está hablando un poquito más, por lo menos desde el arte, ¿no? Porque vemos series, porque personas sacan autobiografías contando sus problemas y demás, así que me parece que es interesante también tener esta posibilidad. Bien, vamos a separador. Y estamos en comunicación, Mirta, o Actiuk, no, bien, en minutos más vamos a estarlo. Bueno, y esto que vos decías de la individualidad, bueno, creo que esa palabra lleva a esto de que cada uno se arregle como pueda. Exacto. Y, sí. y el Estado lo que hace es deslindarse completamente de una situación sí. que no es para dejar individualmente a una persona que tiene problemas psicoemocionales en la sociedad que vivimos actualmente. Sí, hace años se lucha por la ley de salud mental para que los familiares puedan tener la posibilidad de, llegado el caso, de pedir ayuda para sus familiares y no, o sea, las internaciones son voluntarias y no siempre el que está enfermo lo nota o también eso, ¿no? Pensar a dónde va y digo, y ahí se resignifica un poco lo que cuenta Marisa en sus poemas, ¿no? De estos lugares tan duros. Claro, cuando tenés la opción de irte a internar y sabes lo que te espera, y no sé quién también lo desea, ¿no? De manera pública, estatal. Es como un tema que está demasiado dejado a un lado y todo termina siendo un círculo. Y también da para hablar del tema de la generación de cristal, que le dicen hoy, ¿no? Que son también que todo es como... a ver, estamos hablando de a la generación de mi edad, de los 60, nos gritaron, nos pegaron, nos pusieron penitencia y lleva a un punto de quiebre que sea esto. Bueno, la generación de cristal no, o sea, ellos no te permiten que le grites, nada, no orden, o sea, se cansan y se van, o sea, huyen de la situación. Sí. Eso es importante verlo y que lo vean los importantes profesionales de la salud que está ocurriendo.
sí. Los dos parámetros, ¿no? O Yo sea, trabajo en otra compañía, el Museo Viajero, que hace comedias históricas en colegios, ¿no? Obras sobre historia argentina en formato de comedia para colegios. Y me pasó de ir a una función, eran niños de jardín, 4 y 5 años, y una hora con títeres, con música, para ellos. Hablaban, y bueno, traté varias veces de callarlos, y cuando terminó la directora me dijo, no, es que nosotros les enseñamos que ellos cuando quieren decir algo lo digan. Claro, pero están viendo una obra de teatro, ¿no? No hay límite, claro, no hay, obvio, no hay obvio, un poquito de... O sea, anda al Teatro San Martín y no podés ponerte a hablar en el claro. medio. Bueno, Ellas Miriam Saavedra la van a poder ver en la obra Los manicomios Los están llenos manicomios de están llenos de sueños. sueños, que está en La Fragua, es de la Vida 127. Correcto, Viernes, 21 a 30 horas. Bien. Gracias por venir. Gracias a vos.